Queridos hermanos y amigos, aquí estamos una vez más, saludándole a todos ustedes en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. Estamos en el programa Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe, abarcando este tema tan interesante como es el tema de las Escrituras. Casi todos los ataques del enemigo comienzan contra este texto, contra este libro, contra la Biblia, tratando pues de poner duda en la mente, en el corazón de las personas. Y si alguien llega a pensar que este texto no es la palabra de Dios, pues entonces nos quedamos sin una última palabra, sin alguien que sea la máxima autoridad y que diga así es. Pero creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y hoy vamos a tratar el tema las evidencias internas. ¿Por qué creemos? Porque hay evidencias. Ya hablamos de las evidencias externas que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios y hoy hablaremos de las evidencias internas. Saludamos aquí al hermano William desde Aruba y al hermano John Freddy desde Chelsea, aquí en Boston, Massachusetts. Hermano William, Dios lo bendiga. Amén, Adonai, me alegra saludarlo en este día, a usted, a Freddy también, compañeros de este bonito programa, y a toda nuestra amable audiencia. Es una bendición grande poder estar reunidos una vez más para mostrar a través de la palabra de Dios evidencias de que ella es efectivamente palabra de Dios, que ella tiene autoridad en sí misma. Amén, mi hermano John Freddy, Dios lo bendiga. Amén, igualmente, Adonai, también un saludo muy especial para ti, William, y todos los que están allí conectados a este programa. Qué bendición que estén allí listos para recibir este nuevo programa en donde estaremos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la demostración de que la Biblia es la palabra de Dios, particularmente pruebas internas. Bueno, los hermanos y amigos que estén aquí o que puedan vernos, a todos ustedes también les saludamos y deseamos serles de bendición a ustedes. Voy a empezar leyéndoles una porción de la Biblia, porque hoy son evidencias internas, es decir, lo que la Biblia misma dice. Si la Biblia en alguna parte dice, eso no es palabra de Dios, pues estamos perdiendo el tiempo acá nosotros, pero vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de sí misma. Entonces, les comparto esta porción del Salmos 19, que en los primeros 6 versículos habla de una revelación general, pero a partir del 7 habla de una revelación específica que creemos es la Biblia. Está contenida en estos textos sagrados. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, aquí tenemos varios términos que podíamos cambiar o sinónimos de la palabra de Dios: el temor de Jehová, los juicios de Jehová, el precepto de Jehová, los mandamientos de Jehová, el testimonio de Jehová, la ley de Jehová. Así que aquí tenemos pues servida la mesa. El salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, que también precisamente habla acerca de la Biblia. Así que es interesante, ¿no? El capítulo más largo de la Biblia, usted despacio lo lee por ahí en 15, 20 minutos. Salmo 119 y habla de las excelencias
de la palabra de Dios. También allá encontramos estos dichos, la ley, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, el temor, el testimonio, los juicios, los decretos, bueno, que podíamos cambiar, y es un ejercicio interesante. Ahí les dejo la propuesta. Lea el Salmo y donde encuentre eso coloque Biblia y verá cómo cobra sentido la importancia del texto sagrado. Hermanos, amigos, aquí estamos en este diálogo entre compañeros también. Bueno, Adonai, efectivamente, como veníamos hablando, la Biblia tiene pruebas internas y externas de que ella es la palabra de Dios. Entiéndase por externas todas aquellas pruebas aparte de ella, algunas ciencias como la arqueología, la ciencia, la filosofía y algunos otros manuscritos. Pero asimismo tiene unas evidencias internas. Esas quiere decir están dentro de ella misma, que nos están certificando que ella es efectivamente la palabra de Dios, que ella es, y por ser palabra de Dios, ella es efectivamente confiable, que ella es precisamente el documento que nosotros podemos tener a nuestro alcance para acercarnos a Dios, para conocer a Dios, para conocer los preceptos de Dios. Bueno, dentro de esas pruebas internas tenemos que decir que ella misma se autoproclama y se autodenomina ser la palabra de Dios. Así es. La Biblia precisamente nos está diciendo en 2 de Timoteo 3:16, nos está explicando lo que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios nos está diciendo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiere decir que si algún texto podemos confiar y tener seguridad, que no viene de los hombres, sino que se autodenomina ella misma como palabra de Dios, es la Biblia. Y permítame ampliar este punto un poco. Ella es la única que ratifica tener una verdad absoluta. En ella encontramos la manera en que Jesús expresa ser la verdad, en que Jesús expresa. Jesús no dijo tener la verdad, Jesús dijo que Él era la verdad. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos está contando desde su autoproclamación, que ella es palabra de Dios. Permítame decirle también, el Espíritu Santo es otra fuente interna que nos muestra la veracidad de las Escrituras. Nos confirma que la palabra de Dios es viva, es eficaz, hace un efecto. La Biblia dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, a toda verdad. Así que otra fuente interna de ella es precisamente el Espíritu Santo. Pero otra fuente interna de ella es la capacidad transformadora que encontramos en la Biblia. Permítame decirle, ella nos está mostrando ejemplos continuos de cómo ha podido la palabra que ella contiene transformar, hacer efecto en la vida nuestra, en la vida de todos los que la leen. La Biblia es un libro vivo, permítame decirlo. No en vano la Escritura dice, ella es viva y eficaz. Así que es un libro vivo. Tiene el poder de transformar seres humanos en diferentes facetas, áreas, experiencias, momentos de su vida. Llega a cualquier persona en cualquier condición, en cualquier estado, y déjenme decirle, no lo cambia para mal, lo cambia para bien, lo hace trascender, lo hace avanzar. Así que podríamos decir en esta primera parte, la Biblia es palabra de Dios, libro capaz de transformar vidas de personas. Y estas son algunas, y continuaremos hablando de otras evidencias internas que nos están presentando la autoridad de la Escritura. Amén. La palabra, entre comillas, palabra, esa expresión palabra tiene un significado profundo, ¿no? Es lo que comunica, es un mensaje. Necesita uno aquí pensar en los elementos de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, código, todo aquello.
Y eso es la Biblia. La Biblia es Dios hablándonos, Dios tratando de establecer una comunicación con el ser humano. Ahí estaba mostrando en la Biblia la palabra palabra, aparece una cantidad, cientos de veces, porque Dios quiere eso, quiere comunicarse con el ser humano. Hermano John Freddy. Continuando con lo que está diciendo Adonai, hablando de que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no otro medio? ¿Por qué Dios no habla de manera audible continuamente con las personas? ¿Por qué escogió la Biblia? Bueno, la razón es sencilla y casi que obvia, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez ha participado de ese juego que se llama el teléfono roto, es que le llaman, Sí, en donde se ponen varias personas en fila y una persona inventa una frase y se la dice al otro al oído y luego entonces él la repite y al final entonces se escucha qué fue lo que recibió y por lo general la información llegó bien tergiversada. así es. Dios consideró el medio escrito como la manera para plasmar sus ideas, su proyecto para la raza humana, para la creación, la revelación de él mismo. Y hay una frase en la Biblia que dice, escrito está, ¿no? Lo que está escrito, Ujú. escrito está. Es necesario plasmar las cosas. Por eso, dentro de los documentos legales, en una corte, etcétera, o dentro de los oficiales en una corte, está aquella persona que lleva el acta. ¿Y por qué un acta? ¿Por qué no simplemente la persona trata de memorizarse y trata de guardarlo? Porque no, lo que es que está escrito, escrito está, ahí queda plasmado, queda documentado, queda archivado y esas cosas pues difícilmente se pueden alterar y están allí. Entonces, el Señor fue objetivo en su intención de generar este documento para los seres humanos y las pruebas internas como las externas de ellos son contundentes. Y hablando de esas internas, siguiendo con lo que William también decía, em, claro, la Biblia se autoproclama como inspirada por Dios y demuestra en todo su contenido que realmente así es. Entonces, profundizando en 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice, pero persiste tú, esto es Pablo diciéndoselo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y luego mire lo que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces Pablo echa mano de que este joven pastor, desde muy joven, desde niño, ha sido expuesto a las sagradas escrituras y luego dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, el objetivo de Dios con la Biblia es, es atraernos hacia Él, es em, plasmar el carácter de Él y mostrarnos su propósito, su intención, su plan eh, eh, eterno para toda la creación, particularmente, claro, lo que compete al hombre, porque nos fue dado a los hombres este documento y eh, dice que te pueden hacer sabio. La Biblia hace sabia a la gente en lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, el conocimiento del propósito de Dios. Y Amén. luego sigue diciendo, toda, eh, perdón, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, toda la escritura está centrada en la salvación que solo se obtiene en Cristo Jesús. Es como si fuera una, un remolino, toda la escritura, todo lo que está en ella finalmente va a dar a ese centro que es Jesucristo, a través del cual recibimos la salvación y Amén. recuperamos nuestra relación con Dios. Y luego sigue diciendo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa escritura allí con E mayúscula a la que Pablo se refiere particularmente se refiere al Antiguo Testamento. Recordemos bien que cuando Pablo escribió esto, pues todavía no existía el Nuevo Testamento, estaba en su proceso de gestación, de la cual el mismo apóstol Pablo fue uno de los participantes. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y esa es una declaración muy contundente porque dice que toda la escritura, todo lo que ha entrado a formar parte del canon
particularmente en este versículo se refiere al Antiguo Testamento, ha sido inspirado por Dios, que significa que vino del corazón de Dios. Dios movió a las personas, a los escritores, y los llevó a ese conocimiento de su voluntad y los llevó a plasmar ese conocimiento, esa revelación en esos documentos. Por cierto, Dios se ha encargado de preservarlos a través de la historia, Amén. y hay un programa fascinante que tendremos en donde hablaremos acerca de, de estas pruebas El arqueológicas y proceso lo de demás. formación. Eso. Y dice que es inspirada por Dios y es útil. La Biblia sirve. No Ujú. es un documento para que simplemente pasemos el tiempo. No, la Biblia tiene una utilidad y dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego habla de la finalidad, el propósito final por el cual Dios nos dio este documento, es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que el objetivo final de Dios con este documento ha sido la perfección del ser humano. Así que tenemos un documento maravilloso, magnífico, Así es. inspirado por Dios y, y de gran utilidad, de utilidad eterna. Bueno, es realmente interesante. Yo veo este versículo y pienso sí, en la finalidad de las escrituras, salvar la gente, y luego en la utilidad, perfeccionar, ¿no? Hay algunos que piensan que para ser salvos hay que ser primero perfectos, pero no, primero hay que ser salvos y luego ya salvos viene el proceso de la perfección, el perfeccionamiento, pero la Biblia es nuestro manual. Hay muchos símbolos de las escrituras, ¿no? La Biblia es como un pan, es como un martillo, es como la leche, es como el agua, como la luz. Hay muchos símbolos que ilustran la utilidad, esa utilidad de la palabra de Dios. Volviendo al tema que traía el pastor y amigo nuestro, hermano William, misionero en la isla de Aruba, él estaba hablando, hermano William, de estas tres, ¿cierto? Evidencias. La autoproclamación, lo que la Biblia dice acerca de sí misma, la evidencia del Espíritu Santo y la capacidad transformadora de la palabra de Dios. Creo que fue en resumen lo que el hermano William nos estuvo exponiendo en su primera intervención. Yo quiero llamarle la atención a un texto que aquí creo que citamos alguna vez, pero está en un libro llamado Macabeos, un libro que no forma parte del canon bíblico, y está, bueno, ahora mismo se me extravió, aquí está. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, a mí me da risa porque usted imagina que esto fuera parte de la Biblia, o sea, se imagina usted de verdad un versículo inspirado por el Señor que diga eso. Ahí está. Si yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo esto fue lo que pude hacer. Sí, sí, ya sí, viene la parte del vino que no, pero esta parte es la que me llama la atención. Estos son textos que más adelante veremos llamados pseudoepígrafos, apócrifos o deuterocanónicos. Hay una clasificación ahí, dependiendo de quién lo haga, pero no son parte inspirada. Si encontráramos algo así en la Biblia, realmente en lo que tenemos como inspirado, pues uno diría, hombre, si la misma Biblia dice que eso puede ser hasta sin valor. Él intentó hacer algo, pero solamente eso pudo hacer. Pero no, eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia sí se autoproclama como palabra de Dios. La Biblia. Muchas veces los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, así dice el Señor, o vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no? Y ahí está la palabra de Dios hablando. Esa palabra de Dios se hizo carne y aparece Jesús. Y cuando habla Jesús, es la palabra de Dios, pues actualmente, realmente la que se oye. Y después de Jesús, sus apóstoles hablaron también las palabras de Jesús. Y me llama la atención también los versículos que hemos leído. Pedro también habla de esa inspiración. Y el apóstol Pablo, por allá creo que en Tesalonicenses también hay un versículo que dice
que los alaba a los hermanos allá porque recibieron su palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios. O sea, ellos en la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, se habla de la Biblia como palabra de Dios. Hermano William, vamos a seguir entonces con la siguiente ronda de intervenciones y luego vamos a sacar la conclusión final. Bueno, me parece que es muy importante para todos nuestros fieles oyentes poder comprender la veracidad de las escrituras. Y como bien lo expresan cada uno de mis compañeros panelistas, realmente ella nos está demostrando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es palabra de Dios. Jesús mismo lo ratificó. En el Nuevo Testamento ratificó todo lo del Antiguo Testamento, dejándonos entender que ella es palabra de Dios, fiel y confiable. Permítame leer una parte, ya Adonai leía el Salmo 19, pero vamos a hablar de él algunos aspectos interesantes. En el versículo 7 al 11, el Salmo 19 declara que la Biblia es ciertamente la palabra de Dios. Y note esto, y en ella, en ese salmo se nombran 6 perfecciones, pero también se nombran 6 transformaciones del carácter humano. Y recuerde algo, ella tiene esa capacidad, el fin de Dios, el propósito de Dios a través de llevarnos al Evangelio y dejarnos la escritura, es hacer un efecto en nuestra vida, cambiar nuestro carácter. Y la Biblia se toma toda esa autoridad para mostrar que ella cambia el pensamiento, el carácter del ser humano. Así que el Salmo 19, perdón, del verso 7 al 11 comienza diciendo, vamos a mirar las perfecciones y las transformaciones del carácter. La ley de Jehová es perfecta, pero mire lo que dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y mire lo que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, pero note el efecto, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Mire lo que hace, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Mire lo que hace, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Mire el resultado, todos justos. Luego sigue diciendo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y mire lo que dice el salmista, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Cuando miramos este análisis de los capítulos, del capítulo 19, versículos 7 al 11, vamos a encontrar en ella misma una autoridad. No es fácil decirle, mira este precepto y va a hacer esto en tu vida, pero la Biblia se toma eso y cuando lo traemos a nuestra evidencia personal de la vida nuestra, de la vida de todos los que hemos leído la Biblia, encontramos precisamente eso, que la ley de Jehová es perfecta, tiene un efecto transformador, convierte el alma nuestra. Ella tiene algo y es que es recta en lo que dice, pero aquel que la lee lo hace sabio, aunque fuese un hombre sencillo. Estos son efectos de la capacidad que tiene la palabra de transformar nuestra vida. Jeremías hablando en el capítulo 33, el verso 1. Espérame un momentico, William. Quiero hacer un ejercicio acá como le estaba proponiendo. ¿Qué tal si leyéramos este texto cambiando a la Biblia? La Biblia es perfecta, la Biblia es fiel, la Biblia es recta, la Biblia es pura, la Biblia es limpia, la Biblia es verdad. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia convierte el alma, la Biblia hace sabio el sencillo, la Biblia alegra el corazón, la Biblia alumbra los ojos, la Biblia permanece para siempre y la Biblia es justa. Es interesante hacer el ejercicio, ojalá también lo hagan los oyentes y amigos con el Salmo 119. Cambie esos sinónimos por la palabra Biblia y verá cómo cobra sentido actual el texto. Vamos a Jeremías entonces. Gracias, Adonai. Creo que aporta mucho a entender el texto que tenemos y su importancia. Hablando de las evidencias internas, también tenemos que decir que los profetas dieron testimonio de la veracidad de ella. Y Jeremías en su capítulo 33, el verso 11,
Él está diciendo, vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Así que los profetas dieron testimonio de ella como palabra que habían recibido de parte del Señor. Y en ese punto vale la pena decirlo, no vas a encontrar contradicciones en la Biblia. La Biblia es un documento interesante porque todos los escritores que en ella participaron, aunque hubo diferencias de tiempo, hombres y mujeres, hombres en diferentes épocas que no se conocieron, sin embargo, ratificaron el uno al otro lo que estaban diciendo. Pero otra evidencia interna de ella es Jesucristo mismo. Así que él declaró que la palabra tenía que ser cumplida, dando énfasis a que el Antiguo Testamento, que ya se había anunciado, venía él a cumplirlo, a enseñarlo y a mostrarlo. Mateo 5, 17 al 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y déjeme decirle, él está diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y déjeme tomar este versículo para decirle, hay muchas vivencias de este tiempo que la gente hoy se va a la escritura. Y aunque trata de irse a una evidencia externa, permítamelo acoplarlo aquí, porque muchos eventos, sucesos, cambios que da el mundo en su sistema político, en su sistema geopolítico, en lo que sucede en nuestro entorno, la Biblia es esa autoridad que nos estaba diciendo ya lo que Jesús mismo había anunciado, que ella se cumple y es verdad, tanto lo del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero también Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, el versículo que Adonai decía hace un momento, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que vale la pena resaltar eso, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que el Nuevo Testamento, los apóstoles están dando énfasis también de que ella es palabra de Dios. Lo hicieron los profetas, lo hizo Jesucristo, lo hizo el Nuevo Testamento y el Antiguo anunciaba lo que iba a suceder, pero también evidencias de nuestro tiempo nos muestran que ella estaba anunciando y lo que anunciaba se cumplía. Bueno, quiero antes de darle la palabra a John hermano John Freddy, leer otra porción en hebreo, la introducción que hay en la carta a los hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ahí nos está refiriendo pues la palabra, ¿no? La palabra que se dio en el Antiguo Testamento por los profetas, pero que en el Nuevo Testamento aparece por Jesucristo. Entonces ahí tenemos la certeza pues de que lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios. Mi hermano John Frey. Sí, entonces surge la pregunta, bueno, entonces realmente es toda la Biblia inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Claro que sí, tal como lo decía ahora William, y como también lo ratificaba Adonai con la lectura de, de que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Tenemos una lectura bien interesante ahí en el Nuevo Testamento que se encuentra en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 15, en el que Pedro dice las siguientes palabras. Prestemos la atención, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Entonces aquí Pedro habla del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Entonces aquí Pedro
da a entender, da por sentado, de que Pablo recibió una sabiduría especial. Esa sabiduría tiene que ver con la revelación, la inspiración de Dios. Y dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también, y mire lo que dice, como también las otras escrituras Ujú. para su propia perdición. Entonces, Pedro pone los escritos del apóstol Pablo a la par de las otras escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento, lo que nos da a entender que para los primeros creyentes, para los apóstoles, para la iglesia primitiva, eh, los escritos apostólicos, las cartas, tenían esa connotación de inspiración, tenían la revelación de Dios y por lo tanto eran dignas de ser puestas, de atenderlas, de ser puestas en práctica. Entonces, el Nuevo Testamento, por supuesto, ha sido inspirado por Dios, porque cuando, como les decía hace un momento atrás, toda la Biblia se centra en Jesucristo y su obra, y la palabra del Señor dice que todo el Antiguo Testamento es sombra, era sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento resuelve el Antiguo Testamento, lo define, queda bien claro. Entonces, ¿cuál fue el propósito eterno de Dios que concluye en Cristo y que concluye también con la formación del pueblo santo de Dios de la iglesia? Em, entonces, realmente, si la Biblia no fuera la palabra de Dios, el efecto sería que el cristianismo quedaría sin fundamento. Eh, Realmente, pues, no tendría razón de ser la iglesia, ni los templos, ni las enseñanzas, ni nada de eso. Y por eso la Biblia ha sido atacada por siglos. La Biblia ha sido, en todos los tiempos, la Biblia ha sido desafiada, ha sido atacada, ha querido ser borrada del mapa por la sencilla razón de que, de, por la sencilla razón de que a las personas sin Dios, con criterios completamente naturales y movidos por el imperio de las tinieblas, quieren huir de la responsabilidad que nos plantea la Biblia, porque aparte de eso, una de las grandes pruebas internas de la Biblia es la alta moralidad que maneja la palabra de Dios. No existe otro documento histórico, religioso, no existe otro documento con tan alta moralidad como la Biblia, porque la Biblia revela el carácter santo de Dios y entonces en la Biblia, como ningún otro libro, tenemos que se condenan cierto tipo de actos sexuales, específicamente como se encuentra por allá en Levíticos, capítulo 18. Es más, la Biblia inclusive condena pensar en actos sexuales inapropiados. Solamente con pensarlo, Jesucristo mismo dijo. Entonces, si alguien dice, no, eso la Biblia fueron unas personas que se sentaron y se pusieron de acuerdo para escribirla. El ser humano en su estado natural no escribe un documento que con esos términos que busca de alguna manera complicarle la vida al pecador, a la persona en su estado natural. ¿Por qué? Porque la Biblia realmente nos revela el carácter santo de Dios. Por eso la Biblia ha sido tan atacada, por eso ha querido ser puesta a un lado, que la han querido quemar, la han querido alterar, la han querido desaparecer, la han querido a invalidar y todo por el estilo. Pero el Señor ha guardado su palabra. eh, y la Biblia sigue siendo eficaz y poderosa para salvar, para mostrar el camino a Amén. la salvación y para preservar a los que se rinden al Señor y a la verdad de Dios revelada en la palabra, para experimentar ese proceso de santificación, de perfeccionamiento que definitivamente solamente el poder de Dios usando la palabra va efectuándose en la vida de las personas. Bien, este salmo
Primer salmo de la Biblia dice en esta versión: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, se deleita y día y noche medita en ella. Bueno, ningún otro libro como la Biblia. Realmente uno puede leer mucho, pero no va a sentir ni va a tener el efecto con cualquier libro que lea, igual el efecto al que tenemos cuando leemos la palabra de Dios. Esa es otra de las pruebas también internas de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia transforma la vida del ser humano, de quien la lee. Hay que de todas maneras también tener ciertas condiciones para acercarnos a la palabra de Dios. No hay gente que se acerca a la Biblia y de pronto se la sabe, pero se acerca con una actitud crítica y de burla más bien. Pero quien se acerca realmente con interés de conocer, de saber, puede experimentar el poder transformador de la palabra. Entonces, vamos a hacer unas conclusiones cada uno. Ya vamos a ir agotando el tema por hoy. Evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia sí enseña, la Biblia sí habla acerca de sí misma como, como la máxima autoridad, pues, y algo especial. Repito, el Salmo 119 habla de las excelencias de la ley de Dios, las excelencias de la palabra de Dios. Aquí tengo, entre muchos versículos que hay de los salmos que hablan de la Biblia, lámparas de mi pie tu palabra, en fin, tengo este. ¿Cómo puede un hombre llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Lo que decía el amado John Frey, esa definición, esa alta moralidad que encontramos en ese texto, que alguien diría: eso es incansable, eso es ¿qué? Inalcanzable. No, sí es posible, precisamente por el poder que tiene la palabra y el Espíritu de Dios que actúa a través de ella. La Biblia dice que ella es la espada del Espíritu, y a través de esa palabra, de esta poderosa palabra que es como semilla, es que Dios nos da vida también a nosotros, no solamente hablando de esta vida física, sino hablando de la vida espiritual que usted, querido amigo, puede recibir también si abre su corazón a esta semilla. La Biblia es la palabra de Dios. Hermano William. Bueno, Adonai, interesante cómo la Biblia en diferentes pasajes nos certifica su autoridad. Y déjeme decir algo de eso, de la autoridad que acabas de hablar hace un momento. El Salmo 119, el versículo 89, nos dice algo interesante. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Cuando uno toma un pasaje de esto, con la autoridad que se expresa para decir que una palabra tiene la capacidad de permanecer para siempre, trascender en el tiempo, en las circunstancias, en las vivencias, realmente tiene que tener o estar construida sobre una base de autoridad muy fuerte. Y eso, perdón, y eso es la palabra de Dios. Ella no teme la investigación. Por el contrario, cuando leemos la escritura, uno encuentra que hay algo que la ciencia afirma, y es que todo el conocimiento cada 5 años se renueva. Quiere decir que lo que aprendemos a nivel de ciencia y conocimiento en 5 años será reestructurado. Algunas cosas cambiarán, otras se ajustarán, pero la Biblia sigue siendo la misma. Ella no teme la investigación, que se profundice en ella. Y lo vamos a encontrar en el Salmo con esta declaración tan fuerte. Tu palabra permanece para siempre. Pero allá Josué, en el libro de Josué capítulo 1, el verso 8, le dijo Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Y todavía hoy lo predicamos, lo vivimos, lo anunciamos y sigue siendo efectivo. Pero no solo lo dijo allá lo dijo el Señor a Josué, también lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que un libro
que hemos hablado de su historia, su historicidad, la manera en que fue escrita, cuántos fue el periodo de años durante el que se escribió y se recopiló, 1600 años. Para hacer unas declaraciones tan firmes, nos está declarando que ella tiene además de una alta moral, como nos decían hace un momento, ella también tiene una autoridad que ella misma se declara. Y en esto de la autoridad concluyo diciendo, y Adonai hacía una alusión a ello, no llegues de cualquier manera a la Biblia. La Biblia tiene por principio que no es interpretada o de libre interpretación. Ahí es donde surgen muchas equivocaciones. Permítame decirle, la Biblia es su propio intérprete. Yo debo llegar a ella con la disposición de entender que su autoridad me da a mí para que yo la siga, la obedezca, y cuando así lo haga, la vida nuestra y de todos será cambiada. Amén. Mi hermano John Freddy. Bueno, sí, yo quiero dirigirme a nuestros oyentes, aquellos que están allí atendiendo este programa, para animarles a exponerse a la palabra de Dios. Si tú tienes problemas de carácter, problemas de hábitos, malos hábitos en tu vida, si no le entiendes el sentido de la vida, si estás pasando por pruebas y estás entrando en un estado depresivo y no le encuentras solución a algún dilema, exponte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y va a transformar tu vida, te va a dirigir, va a orientar tu vida. Y el efecto transformador se va a hacer evidente en ti. Mira lo que dice Santiago. Bueno, hay un texto que acaba de poner Adonai que dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. No existe otro documento en la historia del hombre que tenga tal efecto de traspasar el corazón del hombre, el alma, el espíritu, y discernir, dice, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese dar cuenta es el que el hombre quiere oír. La palabra del Señor realmente, como lo dijera nuestro amigo, el pastor Thomas Harrison, él dice, la palabra de Dios puso al ser humano en cierto sentido bajo arresto, porque nos plantea la santidad, la perfección de Dios, su propósito, y entonces inmediatamente nosotros sabemos que nosotros estamos delante de un Dios todopoderoso, creador de todo cuanto existe, y que sus planes, pues, han sido puestos delante de nosotros para que nosotros caminemos por allí y que todo desvío definitivamente trae consecuencias inapropiadas para esta vida y consecuencias eternas para la vida venidera. Por eso hay un verso que yo quisiera, si lo podemos poner ahí, Santiago capítulo 1, verso 21, nos habla de nuestra actitud frente a la palabra. Como nos decía ahora Donay, una persona se puede acercar a la palabra con una actitud crítica, como diciendo, vamos a buscar aquí a ver qué errores hay, a ver cómo puedo criticar esto. Pero la correcta actitud es esta, dice Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Esa palabra mansedumbre significa que tú bajas todo tipo de, de prevención, bajas tu guardia. Tú dices, ok, Señor, lo que tú quieras hacer en mí a través de tu palabra, yo recibo tu palabra como es y opera en mi vida con ella. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces yo te quiero invitar a que todos los días tengas una dosis de la palabra de Dios. Todos los días. Yo le enseñaba a mi congregación un programa, un plan que se nos ocurrió hace como un año, que le llamamos la palabra de Dios primero, la palabra de Dios al final, hablando del comienzo del día y del fin del día. Apenas te levantes, léete una porción de la palabra. Antes de acostarte,
léete una porción de la palabra. Agarra la Biblia, tomas un libro y comienzas a leer todos los días un pedazo y meditas un rato en ello, oras un rato, te acuestas o luego te vas a trabajar, etcétera. Haciendo eso, tú vas a comenzar a ver que algo muy poderoso va a comenzar a pasar en ti. Y otra cosa que yo no podría dejar escapar es que Dios ha determinado y ha delegado la enseñanza de su palabra, la profundización en ella, para edificar al pueblo de Dios. Dios ha delegado a los pastores, a los ministros, para que a tiempo completo se dediquen a indagar en este libro, para que usted que trabaja, que va, que viene, que negocia, que hace sus asuntos, que está lidiando con la vida cotidiana y que muy poco tienes tiempo, de seguro, para sentarte, comparar traducciones, profundizar en la palabra del Señor, tú te sientes frente a un hombre de Dios, llamado por el Señor, inspirado por Dios, puesto allí, capacitado por el Señor, para que por el Espíritu de Dios comunique la verdad de la palabra para que tú la recibas y tengas esos resultados que la palabra promete. Em, pero pastor, tal vez tú dirás, bueno, pastor, pero yo soy muy malo para leer, soy muy malo para memorizar la Biblia. Escucha eso con atención. Te voy a contar una historia rapidito. Un día, por allá en una mina de carbón, un hombre le pidió a uno de sus empleados, le dijo, mira, agarra esa canasta, por favor, esa canasta que está ahí de carbón, agarra esa canasta y por favor ve al río y tráeme agua. El hombre se fue con la canasta, se fue corriendo al río y cuando metió la canasta al río, pues claro, es una canasta, comenzó el agua a salirse y el hombre arrancó a correr con el agua y cuando llegó donde el jefe, pues ya no había agua, eh, ya no había. Entonces el jefe le dijo, vaya, vaya, regrese y tráigame por favor agua. Le dijo, pero es que no ve que mire lo que está pasando. Le dijo, no, no, vaya, vaya con el canasto y tráigame agua. Y se fue otra vez corriendo y sucedió lo mismo y siempre pues no alcanzaba a traer agua. Al final el empleado frustrado le dijo, no, yo no voy más, mire, eso ha sido inútil. Ir y volver, no logro traer agua. Y el jefe le dijo, pero mira el canasto, mira cómo está de limpio, mira que ya no está untado de carbón. Así sucede con la palabra. Tú la recibes, te expones a ella, tal vez no memorizas mucho, haces un esfuerzo, pero algo poderoso va pasando, la palabra de Dios te va limpiando y va generando un efecto transformador en tu vida que Dios lo quiere hacer en ti, salvarte, transformarte, prepararte para la eternidad. Amén. Quiero terminar también leyendo esta porción de la palabra. Aquí está. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quiero dejarles con esta porción de mi parte, hermanos, amigos. Se dirá, pero hoy leyeron pura Biblia. Bueno, el título del programa de hoy, el tema es Evidencias internas, lo que la Biblia dice respecto a ella misma. Por eso citamos tanta Biblia hoy y leímos la Biblia para que usted se dé cuenta, si no lo ha hecho. Hay gente que nunca lee la Biblia, ¿sabe? Y habla muy mal de la Biblia, pero nunca la lee. Yo conocí a un anciano que me hizo leer un libro que se llama El Código Da Vinci, porque él me hablaba de ese libro y yo no lo había leído. Entonces dije, bueno, préstemelo y lo leo. Me lo prestó, lo leí en un fin de semana, una película muy buena. Después sacaron la película. Y entonces le dije, bueno, ya lo leí, ahora sí le voy a opinar. Y leí mi opinión acerca del libro. Y le dije, bueno, ahora usted lea este libro y después sí opine acerca de él. Pero no lo hizo. Hay gente que no lee la Biblia. Vea, lea la Biblia. Y después sí hable acerca de ella. Porque realmente no es muy, ¿qué decimos? No, pierde autoridad lo que usted diga en contra de la Biblia si no la ha leído. Léala, conózcala y dése cuenta qué dice la Biblia acerca de ella misma.
y entenderá pues que realmente tiene un poder especial. Meditemos en ella como nos recomendaba nuestro amigo y pastor, el hermano John Freddy, diariamente. Diariamente. Hay diversos programas y eventos. Usted se demorará 8 horas, 80 horas. Hacemos un ejercicio con los hermanos leyendo la Biblia 1 hora diariamente. Y ya hemos leído varias versiones así, 80 y algo de horas. Depende pues de la agilidad también para leer, pero en promedio 80 horas. 80 horas y usted leerá este libro que tiene la capacidad de transformar su vida. Créalo, porque ha transformado la nuestra también. La mía, la de William, la de John Freddy, la de Thomas y millones de personas hemos experimentado el poder transformador de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces, unas palabras de despedida y yo les invito a que dentro de 8 días nos siga viendo en esto que se llama Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Y hoy tocamos el tema evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, Adonai y Freddy, de mi parte, realmente terminar diciendo, no hay un libro tan antiguo y tan veraz como la Escritura. Muchas de sus enseñanzas e historias tienen miles de años antes de que sucediesen, como el anuncio del nacimiento de Jesús fue predicho, Isaías lo hizo 700 años antes y algunos profetas 1000 años antes, y efectivamente se cumplió. Y termino diciendo lo que dijo el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 46, expresado por Moisés al pueblo, les dijo: entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto, y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. Quiero terminar dándoles este consejo. Qué bueno preocuparnos hoy que tenemos tanto problema a nivel de sociedad del mundo, que a nivel de pareja, de familia, de hijos, conozcan la Escritura. ¿Sabe usted, amigo, que el mundo le debe tanto a la Biblia? Los principios de las sociedades fueron sacados de la Biblia. Las constituciones de países que obraron rectamente por muchos años fueron construidas a partir de pasajes bíblicos. Así que la invitación es a que la leas, sigas profundizando en ella, y el aporte que hará tu vida será muy grande y muy significativo por todas las pruebas internas que te hemos mostrado que es palabra de Dios. Bueno, así es. Y recuerde muy bien que el único libro que cuando lees el autor está siempre presente es la Biblia. El más interesado en que tú leas ese libro y lo entiendas es Dios mismo. Y si tú con un corazón humilde, sencillo, dices, Señor, yo quiero conocer más de ti, de tu palabra, el Señor te va a dar ese entendimiento. Y aquí va una palabra también de ánimo, una motivación para que leas la Biblia y te dediques a ella. Es, es esta. ¿Quieres prosperar en tu vida? Yo no conozco ninguna sola persona que diga, a mí me encantaría fracasar. Qué bueno no poder fracasar. Todo el mundo quiere prosperar, todo el mundo quiere que las cosas le salgan bien. Bueno, la Biblia tiene una promesa basada en, en la meditación, en la consideración de la palabra de Dios, que se encuentra por allá en Josué capítulo 1, en el verso 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche. Porque haciendo esto vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Esa promesa se ratifica también en el Salmo 1, en el Salmo capítulo 1, por allá creo que en Isaías también, y también ahí en Santiago donde leímos ahora, donde habla de que aquel que le presta atención a la palabra y no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bendecido, será bendito, será prosperado en lo que haga. Así que bueno, le animamos a que te vuelvas un hombre, una mujer que entiendes la verdad de la palabra de Dios. No te dejes meter cuentos por ahí, personas que ni siquiera han indagado, o de personas que lo que quieren es borrar la, la creencia, ¿no? La autoridad de la palabra del Señor. Eh,
exponte a la palabra y vas a ver los grandes efectos. Busca una iglesia donde se predique la verdad de Dios Amén. y vas a ver los resultados en tu vida. Señor Jesús les bendiga a todos.